si han estado un poco alerta de lo que sucede en redes sociales, esta inteligencia artificial de X, Grok, ha sido tendencia en los últimos días porque pues responde prácticamente lo que quiere la gente. La gente de izquierda le pregunta quién es el mejor presidente, le responde que es Claudia Sheinbaum. La gente de derecha le pregunta una cosa y le responde lo que quiere escuchar la gente de derecha. Y precisamente para platicar de este tema, de cómo funciona la inteligencia artificial, cómo decide qué responderle a cada usuario, está con nosotros el analista de la ciberconducta, Carlos Augusto Jiménez. ¿Cómo estás, Carlos? SPR Hola, Gustavo, un informa. gusto saludarte y a Oye, toda la audiencia de Altavoz y TV Migrante. Un saludo también. muchas gracias. Oye, tenemos una duda. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Porque ahora están muy contentos todos en X con Grok. Les dice exactamente lo que quieren escuchar, pero creo que para empezar a entender este fenómeno tenemos que entender cómo funciona la inteligencia artificial y cómo decide responder lo que le responde a cada usuario. Sí, es una pregunta muy importante, yo creo que fundamental para entender lo que está sucediendo ahorita en redes, especialmente en X. Primero decir, bueno, que la red X ya ha sido señalada por diversas investigaciones que hay un sesgo, ¿no? De a la derecha, es decir, de alimentar, de amplificar los mensajes de la derecha, específicamente en México, en contra del expresidente López Obrador, del movimiento de la Cuarta Transformación y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sale entonces ahora Grok, la inteligencia artificial, y empiezan a hacer preguntas, ¿no? Las primeras preguntas eran, bueno, pues contradictorias a ese sesgo de derecha que tiene la red X. Y empieza el debate, la conversación. ¿Cómo funciona? Todos los modelos de chat, bots de inteligencia artificial, llámense en OpenAI, ChatGPT, Grok, ahora en X, están basados en modelos o bases de datos de entrenamiento. ¿De dónde obtienen la fuente de información para entrenar estos modelos? Eso es lo relevante. Por ejemplo, algunos modelos obtienen la información de sitios web, de sitios de noticias, de sitios de verificación de noticias, de sitios de información académica. En específico, Grok, como lo ha señalado su fundador Elon Musk, obtiene la información de la red X. Entonces, al obtener la información de la red X, bueno, pues ahí hay una diversidad de opiniones. En el tema político en México, pues sí, hay un contraste, ¿no? Entre los grupos de derecha y los grupos que apoyan la Cuarta Transformación. Es muy obvio que siempre en la cuestión de propagación de fake news y mentiras, la derecha tiene un poder enorme de propagación frente a los posts, por ejemplo, de los grupos que apoyan la Cuarta Transformación. Pero Entonces, empezaron a ver, a hacer preguntas y ganaban. O sea, les revertía, por ejemplo, lo de Bukele. quién había sido el sexenio más violento. Bueno, con datos que se encontró en la red X, pues alimentó la pregunta, formuló la respuesta y la emitió y señaló con datos estadísticos que pues había sido el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Por el inicio, por el aumento del índice de homicidios. Esto nos muestra también que el Grok se alimenta de la red X. Y es muy relevante esto, Gustavo, porque a veces ante la oleada diaria y continua de los ataques de la derecha, pues muchos activistas de izquierda o que apoyan el movimiento de la Cuarta Transformación decidían ya no participar en la red X, es decir, ya no emitir contenido porque pues finalmente una de las finalidades o de las metas de ellos es bloquear las voces de los demás. Sí, parece una Eh, a- batalla perdida ya la de la izquierda en X. parece una batalla perdida, pero ahora vemos que el emitir contenido en X deja un rastro digital y esta información que se emite, pues al final también es evaluada por estos modelos de entrenamiento, porque ponía yo el ejemplo de decir, bueno, vamos a suponer que quiero preguntar, como lo hice hace unos minutos para validar algunas cuestiones en Grok. Tienen varias versiones, también hay que decirlo. La versión que está para el celular es una versión, hay una versión más potente para web, es decir, para computadoras de escritorio.
Y en esa versión te da de dónde saca la información, es decir, de dónde obtuvo los sitios y los posts en X. Ahora, Y yo le pregunté del narcopresidente AMLO, expresidente AMLO, y me dice, realmente lo sacó de 7 tweets. Entonces, pues no fueron 7 tweets, fueron millones de tweets los que se emitieron, pero la gran mayoría fueron retweets, es decir, impulsados artificialmente. De esos inmensa cantidad de retweets, pues él se queda con quita los duplicados y queda los originales, que aproximadamente son 1500. De esos 1500 hace un muestreo aleatorio para seleccionar y en función de eso hace digamos, el análisis, ¿no? Por lo que se ve a simple vista, es un análisis muy superficial de los datos, pero si encuentra algún dato, bueno, pues lo va a procesar. y Carlos, no es riesgoso que le demos tanta credibilidad a una inteligencia artificial de manera tan temprana? Porque pareciera que ahora si Grok dice que efectivamente, no sé, tal o cual personaje es el peor político, parece que ya le aplauden a Grok y entonces ya aparece la verdad completa de la red social, y por lo que nos apuntas desde el principio, X es una red que tiende a la derecha y que, bueno, yo le confiaría poco o más bien confiaría en que en el futuro para allá se inclinara también Grok. ¿No estamos echando las campanas al vuelo con Grok? Claro, de hecho todos los modelos de IA, de chat bot, tienen riesgos. Los riesgos inherentes, digámoslo así, bueno, pues la imparcialidad, es decir, tu base de entrenamiento, los datos de entrenamiento tienen un sesgo, a partir de ahí ya hay un riesgo. El segundo riesgo más importante es la alineación de valores, es decir, cuando los resultados no son lo que esperaban, porque bueno, acuérdate que también había, ¿no? Al principio, bueno, y quién era el peor presidente, o AMLO fue el peor presidente, y no esperaban esas respuestas. Bueno, ahí viene una táctica que se denomina envenenamiento del modelo. Es decir, a través ahora sí de retweets únicos, distintos, empiezan a trabajar estos trolls, porque recordemos que los trolls son finalmente personas, son seres humanos, los bots sí son cuentas automatizadas. Entonces, el envenenamiento viene por cuentas trolls, es decir, humanos que están incidiendo, y estos modelos son recursivos, es decir, ya traen una base de entrenamiento de información, pero en función de las preguntas que hace y de las respuestas que emite, hay una recursividad de entrenamiento. Entonces, todos los modelos tienen ese riesgo. Grok no va a ser la excepción. Incluso yo te podría decir que ha sido muy acelerado su nivel de envenenamiento, bueno, porque no esperaban estas respuestas y lo hemos observado en las mediciones. Las top influencers de la trending de Grok, pues son realmente en contra del movimiento de la Cuarta Transformación, porque ellos finalmente tienen este apoyo masivo Ese de troll aparato. centers, ¿no? Y Este aparato exactamente para poder manipular, y porque es manipulable. Todas las plataformas de IA son manipulables. precisamente tú analizaste antes de terminar esta conversación, tienes un análisis que hiciste recientemente de cómo ha dado este fenómeno en X de Grok. Si quieres platicarnos un poquito, tenemos incluso algunas gráficas, si quieres podemos irlas mostrando mientras nos platicas qué encontraste con este análisis que hiciste. Claro, en primera instancia, ahí la denominé Grok contra las fake news, porque bueno, en función de las preguntas al principio que estuvieron haciendo grupos de derecha, personajes de derecha, bueno, pues les decía, yo me encontré esta información y resulta que no es cierto lo que tú dices. Por ejemplo, que la popularidad del expresidente AMLO, que si los índices de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, empezó esta conversación. En la primera gráfica y ahí se ve que pude yo graficar las menciones de Grok sin el arroba y con el arroba. ¿Por qué con el arroba? Porque la pregunta se hace, oye, arroba Grok. Entonces, en función de eso se activa la inteligencia artificial de la red X y empieza, ¿no? Entonces, y cuando mencionas nada más Grok, pues es como que, wow, bueno, yo no esperaba esto, Grok, o Grok le jugó o le hizo una mala jugada a este usuario. Entonces, esa es la discusión, ¿no? Como podemos observar, el primer día era idéntica, las dos mediciones eran idénticas, el segundo día ya hay una diferencia y el tercer día es notable, ¿no? Que ya hay más debate de las respuestas que dijo Grok
de lo que es la misma plataforma. Entonces, sí es muy interesante esto. Había preguntas que crearon mucha interacción, por ejemplo, la del presidente Bukele, ¿no? Que fue contundente ahí porque pues le da incluso los datos, ¿no? De dónde obtuvo los datos y el porcentaje. Y yo también señalo, bueno, pues ese porcentaje no es el más preciso porque hay fuentes que indican que la presidenta Sheinbaum actualmente, al día de hoy, tiene más de 80% de aprobación y Grok solamente reconoce un 61, 62%. Entonces, sí, hay una, pues todos los sistemas siempre son versiones, ¿no? Versión beta 1, beta 2, etcétera. Y bueno, tiene que haber mejoras y este cuidado de la plataforma. Pero sí, como tú dices, es muy relevante partir del punto que la red X ya de por sí hay un sesgo hacia los grupos de derecha y hay que tener cuidado de lo que se lee ahí. Es decir, porque está alimentado de estas mismas interacciones que ellos amplifican de forma artificial. Entonces, yo diría, bueno, pues en primera instancia, no crea al 100% Sí, no. algunas respuestas de Grok, ¿no? Muy bien, muchas gracias Carlos Augusto Jiménez. Ustedes pueden seguir en X todos estos análisis que continuamente está haciendo Carlos Augusto. Muchas gracias, Carlos. Un gusto, Gustavo, y estamos al pendiente. Muy bien, pues ahí lo tienen. No hay que echar las campanas al vuelo con Grok. Grok está aprendiendo y me llamó la atención esta lectura que hace Carlos de que hay un éxito, digamos, de la izquierda en que los datos que aporta o ha aportado en las conversaciones, a pesar de lo inclinada que está X a la derecha, bueno, pues los ha retomado Grok, pero poquito a poquito lo va a ir entrenando estas granjas de la derecha que en todo el mundo pues están utilizando X. Entonces tarde o temprano, pues Grok va a ser, desde mi punto de vista, y por lo que nos permitió entender un poco Carlos, pues también va a ser un monstruo de la derecha. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.